¿Qué harías si descubrieras que tu propia sangre, tu hermano, el hombre con quien compartiste infancia y sueños, te traicionó de la forma más cruel? Esta es la historia de Esteban y Laureano Mendoza, dos hermanos nacidos en el polvoriento pueblo de San Isidro del Monte, allá por los años en que las palabras aún valían más que el oro y las promesas se sellaban con la mirada. En aquel tiempo, San Isidro del Monte era apenas un puñado de casas de adobe apiñadas alrededor de una plaza central, donde la iglesia colonial con su campanario desgastado por el tiempo marcaba las horas del día con su tañer melancólico. Los caminos eran de tierra batida y el polvo se levantaba con cada paso de los arrieros que pasaban rumbo a pueblos más grandes, cargando costales de maíz y frijol en sus burros cansados. Las mujeres lavaban ropa en el río que corría al este del pueblo, mientras los hombres trabajaban las milpas bajo un sol que no perdonaba. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. Don Macedonio Mendoza, un hombre de espalda ancha y manos encallecidas por 40 años de trabajo en el campo, había levantado su pequeña hacienda con el sudor de su frente. No era rico como los patrones de las haciendas grandes que se extendían hacia el norte, pero tenía suficiente: 30 hectáreas de buena tierra, una casa sólida con techo de teja, algunos animales y, sobre todo, 2 hijos varones que eran su orgullo y su esperanza. Esteban, el mayor, había nacido con el alma noble de su madre, doña Remedios, una mujer devota que rezaba el rosario cada noche y que enseñó a sus hijos el valor de la palabra dada y el respeto a los mayores. Esteban era trabajador, callado, de esos hombres que prefieren demostrar con hechos antes que con palabras. Desde niño se levantaba antes del alba para ayudar a su padre en la milpa, y cuando creció, aprendió a manejar el arado con la misma destreza con que su padre lo había hecho durante décadas. Laureano, 3 años menor, era distinto. Tenía la lengua rápida y la sonrisa fácil, el tipo de hombre que sabía cómo caerle bien a cualquiera en la cantina del pueblo. Mientras Esteban trabajaba de sol a sol, Laureano prefería buscar la sombra de los mezquites, tocar la guitarra y soñar con una vida más allá de los límites del pueblo. Don Macedonio lo miraba con preocupación, pero doña Remedios siempre lo defendía. «Déjalo, es joven todavía, ya madurará», decía mientras acariciaba el cabello oscuro de su hijo menor. Los años pasaron como pasa el viento por los campos de agave, constante, inevitable, llevándose consigo la juventud de ambos hermanos. Esteban se casó con Trinidad, una muchacha humilde del pueblo vecino, hija de un carpintero que apenas tenía para darle una dote de 2 zarapes y un baúl de madera. Pero Esteban no necesitaba riquezas. Trinidad era trabajadora, de manos fuertes y corazón generoso, y juntos construyeron una vida modesta pero honrada. Tuvieron 2 hijos, Cirilo, un niño de ojos despiertos, y la pequeña Eufemia, que tenía la risa de su abuela Remedios. Laureano, por su parte, se enamoró de Paloma, la hija del comerciante más próspero de San Isidro del Monte. Don Hermenegildo, el padre de Paloma, era un hombre calculador que había amasado su fortuna comprando cosechas a bajo precio en tiempos de sequía y revendiéndolas cuando escaseaban. No veía con buenos ojos que su hija se casara con el hijo menor de un pequeño hacendado, pero Paloma era terca como las mulas que cargaban mercancía por los caminos polvorientos, y finalmente don Hermenegildo cedió, no sin antes asegurarse de que Laureano entendiera que esperaba de él ambiciones más grandes que simplemente heredar unas cuantas hectáreas de tierra.
Ese matrimonio sembró la primera semilla de discordia. Laureano comenzó a sentir vergüenza de su condición, influenciado por los comentarios de su suegro. Un hombre de verdad no se conforma con lo que le dan, busca más, construye su propio imperio, le decía don Hermenegildo mientras le servía mezcal en vasos de cristal que contrastaban con los jarros de barro que usaban en casa de los Mendoza. Cuando don Macedonio sintió que sus fuerzas flaqueaban, que el peso de los años comenzaba a doblarle la espalda, que siempre había mantenido erguida, llamó a sus dos hijos una tarde de octubre, cuando el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Se sentaron los tres bajo el viejo mezquite que había plantado el abuelo de don Macedonio, ese árbol que había visto nacer y crecer a 3 generaciones de la familia Mendoza. «Hijos míos», comenzó el viejo con voz pausada, mientras pasaba su mirada cansada de uno a otro, «he trabajado toda mi vida para dejarles algo. No es mucho, pero es honrado. Esta tierra la regó con su sangre mi padre, y yo la regué con mi sudor. Cuando yo me vaya, ustedes dividirán todo en partes iguales. Quiero que me prometan, aquí, delante de Dios y de este árbol que nos ha visto crecer, que nunca dejarán que nada se interponga entre ustedes. La sangre es lo único que uno tiene al final del camino, no lo olviden nunca». Esteban, con los ojos húmedos, apretó la mano de su padre y asintió. Laureano también prometió, pero había algo en su mirada que don Macedonio no pudo descifrar del todo. Una sombra fugaz que cruzó por sus ojos, como cruza un sopilote por el cielo antes de la tormenta. 6 meses después, don Macedonio falleció una madrugada fría de abril, con el rosario de su esposa entre las manos y rodeado de su familia. Doña Remedios había muerto 2 años antes, y ahora los dos viejos finalmente se reencontraban, como ella siempre dijo que sucedería. «Nos veremos del otro lado, donde no hay cansancio ni dolor», le había dicho a su marido en su lecho de muerte. El velorio de don Macedonio fue como eran todos los velorios en San Isidro del Monte, la casa llena de vecinos que traían café de olla y pan dulce, mujeres rezando en voz baja alrededor del féretro de madera sencilla, hombres de pie en el patio fumando y recordando anécdotas del difunto. El cura del pueblo, el padre Anselmo, dirigió las oraciones y habló de la vida honrada que había llevado don Macedonio, de su trabajo incansable y su amor por la familia. Al día siguiente, después de que la tierra del pequeño panteón del pueblo cubriera definitivamente el ataúd de don Macedonio, llegó el momento que ambos hermanos habían estado posponiendo con el alma: la repartición de la herencia. Don Jacinto, el notario que venía una vez al mes desde la ciudad cercana para atender asuntos legales en San Isidro del Monte, leyó el testamento en la sala principal de la Casa Mendoza. Era un documento sencillo, escrito con la letra temblorosa de un hombre que sabía que se acercaba su hora. Todo se dividía en 2 partes iguales entre Esteban y Laureano. Las 30 hectáreas de tierra, la casa, los animales, las herramientas, todo. «Es claro como el agua», dijo don Jacinto, mientras se limpiaba las gafas redondas con un pañuelo blanco. 15 hectáreas para cada uno, y en cuanto a la casa, pueden venderla y dividir el dinero, o uno puede comprarle su parte al otro, como ustedes decidan. Esteban extendió su mano hacia su hermano menor. «Hermano, hagamos esto como papá hubiera querido. Dividamos la tierra, tú te quedas con la parte que limita con el camino principal, que es mejor para comerciar si eso es lo que quieres hacer, y yo me quedo con la parte que está junto al río, que es buena para la siembra. La casa podemos venderla y repartir el dinero a partes iguales, o si quieres quedarte tú con ella, yo te dejo mi parte y levanto otra más sencilla en mi terreno». Pero Laureano no estrechó esa mano extendida. Se quedó mirando por la ventana hacia los campos que se extendían dorados bajo el sol de mediodía
Y cuando finalmente habló, su voz sonaba distinta, como si algo se hubiera endurecido dentro de él. «No es justo», dijo simplemente. Esteban parpadeó, confundido. «¿Qué no es justo, hermano? Tú eres el mayor. Tú tuviste más tiempo con papá, aprendiste más de él. Yo siempre fui el segundo, el que llegó después, el que tuvo que conformarse con lo que sobraba. Y ahora, incluso muerto papá, sigo siendo tratado igual que tú, cuando yo tengo una familia que mantener, un suegro que espera más de mí». El notario carraspeó incómodo. «Señor Laureano, el testamento es muy claro. Su padre dispuso que...» «Ya sé lo que dice el maldito papel», interrumpió Laureano, y por primera vez Esteban vio en los ojos de su hermano algo que nunca había visto antes. Resentimiento puro, acumulado quién sabe durante cuántos años. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa. Laureano, influenciado cada vez más por su suegro don Hermenegildo, comenzó a buscar resquicios legales, a consultar con abogados de la ciudad, a sembrar dudas sobre la validez del testamento. «¿Estás seguro de que tu padre estaba en sus cabales cuando firmó eso?», le susurraba don Hermenegildo mientras le llenaba el vaso de mezcal en la cantina. «Un hombre enfermo, en su lecho de muerte, puede ser influenciado». Paloma, la esposa de Laureano, aunque en el fondo sabía que lo que hacía su marido no era correcto, tampoco lo detenía. Ella había crecido en una casa donde lo importante era tener más, ser más, aparentar más. La modestia de la familia Mendoza siempre le había parecido casi una vergüenza, y ahora que su esposo finalmente mostraba ambición, ella lo alentaba. «Tienes derecho a más, mi amor. Tu hermano es un conformista. Tú eres diferente. Tú quieres llegar más lejos». Una tarde, 3 meses después del funeral de don Macedonio, Laureano llegó a la casa donde Esteban vivía con Trinidad y sus hijos. Esteban estaba reparando el techo de su modesta vivienda, martillando tejas que el último temporal había aflojado. Al ver llegar a su hermano, bajó de la escalera con una sonrisa, limpiándose el sudor de la frente. «Laureano, hermano, qué bueno que vienes. Ven, Trinidad está haciendo tortillas a mano, como le gustaban a mamá. Quédate a comer con nosotros». Pero Laureano no respondió a la sonrisa. Sacó de su morral unos papeles doblados y se los extendió a Esteban con gesto serio. «Necesito que firmes esto», dijo sin más preámbulos. Esteban, que nunca había sido hombre de muchas letras, tomó los papeles y trató de descifrar la letra apretada y formal del documento legal. Sus labios se movían lentamente mientras leía, y poco a poco su expresión cambió de confusión a incredulidad, y de incredulidad a dolor profundo. «Laureano, esto dice que yo renuncio a mi parte de la herencia, que reconozco que papá me dio más en vida y que por justicia te corresponde a ti la mayor parte de lo que quedó». La voz de Esteban temblaba. «Hermano, esto es mentira. Papá nunca me dio más que a ti. Trabajamos juntos toda la vida, y él siempre dijo que todo sería dividido igual». «Firma», insistió Laureano con dureza en la voz, «o las cosas se van a poner muy feas. Tengo testigos que van a declarar que papá te favoreció siempre, que yo trabajé el doble que tú y recibí la mitad. Don Hermenegildo conoce gente importante, abogados, jueces. Puedo hacer que pierdas todo en un juicio largo y costoso que no vas a poder pagar. O firmas ahora y te dejo con una pequeña parcela para que mantengas a tu familia. Tú decides». El martillo que Esteban sostenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio que siguió a esas palabras. Trinidad salió de la casa al escuchar el ruido,
limpiándose las manos llenas de masa en su delantal. Cuando vio las lágrimas corriendo por las mejillas de su esposo, ese hombre que jamás lloraba, ni siquiera cuando se cortaba con el machete en la milpa, supo que algo terrible había sucedido. «Laureano», dijo Trinidad con voz firme pero respetuosa, «éramos familia. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hermano? Tu padre, que en paz descanse, debe estar revolcándose en su tumba». «No te metas en esto, Trinidad», respondió Laureano sin siquiera mirarla. «Esto es entre hermanos». «¿Hermanos?». La voz de Esteban finalmente encontró fuerza, aunque estaba rota por la emoción. «Los hermanos no se traicionan así. Los hermanos no se mienten. Yo te quise desde el día que naciste, Laureano. Te cuidé, te defendí cuando los muchachos del pueblo se burlaban de ti por ser flaco y débil. Compartí contigo hasta el último pedazo de pan cuando apenas teníamos para comer. Ahora vienes tú, con mentiras y amenazas, a robarme lo que papá quiso que fuera mío también». Laureano desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos llenos de dolor de su hermano mayor. Por un instante, solo un instante, algo pareció quebrarse en su interior, un resquicio de la conciencia que aún recordaba las tardes jugando juntos entre las milpas, las noches durmiendo en el mismo petate, los secretos compartidos bajo el mezquite. Pero entonces recordó las palabras de don Hermenegildo, la expresión de desdén de Paloma, cuando veía las casas pobres de San Isidro del Monte, y endureció su corazón nuevamente. «Tienes 3 días para firmar. Después vienen los abogados», dijo Laureano, y se dio la vuelta sin más, dejando los papeles en manos de su hermano. Esteban no firmó, y Laureano cumplió su amenaza. El juicio fue largo, doloroso, humillante. Don Hermenegildo efectivamente conocía gente, y esa gente fabricó testimonios, manipuló documentos, sembró dudas. Apareció un vecino del pueblo que juró haber visto a don Macedonio darle dinero a Esteban en secreto. Apareció un antiguo trabajador de la hacienda que declaró que Esteban siempre fue el favorito y que Laureano era tratado como un sirviente más. Todo era falso, por supuesto. Pero en un sistema donde el que tiene más dinero puede comprar la verdad, las mentiras se vuelven hechos legales. Esteban, que apenas tenía para pagar un abogado mediocre del pueblo vecino, veía cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Trinidad vendió sus aretes de plata, los únicos que tenía, herencia de su propia madre, para pagar al abogado un mes más de trabajo. El pueblo entero se dividió. Algunos apoyaban a Esteban, sabiendo que era un hombre honrado que jamás había hecho mal a nadie. Otros, intimidados por el poder de don Hermenegildo y sus negocios en San Isidro del Monte, preferían mantenerse neutrales o incluso apoyar discretamente a Laureano. El padre Anselmo intentó mediar, hablar con Laureano, recordarle los mandamientos de Dios y el honor de la familia, pero Laureano ya no escuchaba a nadie más que a la voz de su ambición. Después de un año de batalla legal, el juez dictó sentencia. Esteban se quedaría con apenas 5 de las 30 hectáreas, las más pedregosas y difíciles de trabajar, las que estaban más alejadas del río. Laureano se quedaría con 25 hectáreas, incluyendo las mejores tierras, la casa principal y la mayoría de los animales. El juez, que curiosamente era compadre de un socio de don Hermenegildo, fundamentó su decisión en los testimonios confiables, que supuestamente probaban el favoritismo de don Macedonio hacia su hijo mayor. Cuando Esteban salió del juzgado esa tarde gris de noviembre, el mundo le parecía un lugar diferente. Ya no era el mundo donde las palabras valían, donde las promesas se cumplían, donde la sangre significaba lealtad.
Caminó por las calles de polvo del pueblo con la cabeza gacha, y por primera vez en su vida sintió odio, un odio amargo y pesado que se instaló en su pecho como una piedra. Pero Esteban era hijo de don Macedonio y de doña Remedios, y aunque el odio habitaba en él, no lo dejó controlar sus acciones. Tomó sus 5 hectáreas, juntó a su familia y se puso a trabajar con más ahínco que nunca. «No voy a darle el gusto de verme caer», le dijo a Trinidad mientras araban la tierra dura y pedregosa. «Voy a salir adelante, no por mí, sino por mis hijos, para que vean que un hombre honrado puede sobrevivir incluso cuando todo está en su contra». Los años pasaron. 5 años de trabajo brutal, de sacrificio, de noches sin dormir. Esteban y Trinidad, con la ayuda de sus hijos que crecían rápido, convirtieron esas 5 hectáreas pedregosas en tierra productiva. Limpiaron piedras hasta que les sangraban las manos, cavaron canales para traer agua desde un arroyo lejano, abonaron la tierra con todo lo que tenían. Poco a poco, contra todo pronóstico, comenzaron a levantar cosechas modestas pero suficientes. Mientras tanto, Laureano prosperaba, o al menos eso parecía desde fuera. Las 25 hectáreas producían bien, y con la ayuda de los contactos y el dinero de don Hermenegildo, comenzó a expandir sus negocios. Compró más tierras a campesinos desesperados que no podían pagar sus deudas, exactamente como lo había hecho su suegro toda la vida. Se construyó una casa nueva, más grande, con paredes de ladrillo y ventanas de vidrio verdadero. Pero había algo que el dinero no podía comprar, algo que Laureano perdió el día que traicionó a su hermano: la paz. Por las noches, cuando Paloma dormía a su lado en su cama de madera fina con colchón comprado en la ciudad, Laureano se quedaba despierto mirando el techo. Veía el rostro de su padre, la decepción en sus ojos. Veía a su madre, el rosario entre sus dedos, rezando por el alma de su hijo. Y veía a Esteban, ese hermano mayor que siempre lo había protegido, llorando en silencio mientras firmaba los papeles que le arrebataban su herencia. El peso de la culpa es algo curioso. No llega de golpe como una tormenta, sino que se acumula gota a gota, día tras día, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has estado cargando un costal de piedras en la espalda durante años. Laureano comenzó a beber más de la cuenta en la cantina. Comenzó a discutir con Paloma por cosas insignificantes. Comenzó a ver fantasmas donde no los había. Una noche, después de demasiados mezcales, Laureano caminó hasta la tumba de su padre en el pequeño panteón del pueblo. La luna llena iluminaba las cruces torcidas y las flores marchitas que adornaban las sepulturas. Se arrodilló frente a la lápida sencilla de don Macedonio y por primera vez en años lloró como un niño. «Perdóname, papá», sollozaba mientras golpeaba la tierra con sus puños. «Perdóname, no sé qué me pasó, no sé en qué momento dejé que la ambición me cegara. Traicioné todo lo que tú me enseñaste, traicioné a mi hermano, traicioné tu memoria. Pero los muertos no responden, y don Macedonio no estaba allí para perdonarlo o condenarlo. Solo estaba el silencio de la noche y el canto lejano de un coyote en las montañas. El momento de quiebre llegó cuando el pequeño Cirilo, el hijo mayor de Esteban, cayó gravemente enfermo. Era el tiempo de lluvias, y una fiebre terrible se apoderó del niño de 9 años. Su cuerpo ardía, deliraba llamando a su abuela Remedios, que ya no estaba en este mundo. El médico más cercano estaba a 2 días de camino, y Trinidad se desesperaba viendo cómo su hijo se consumía hora tras hora. Esteban, con el orgullo hecho añicos por la desesperación de padre, hizo algo que había jurado nunca hacer. Fue a buscar a su hermano. La lluvia caía torrencial esa noche de julio, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. Esteban llegó a la casa nueva de Laureano empapado hasta los huesos, con el sombrero de palma goteando agua.
y tocó la puerta con manos temblorosas. Laureano abrió la puerta, y cuando vio a su hermano allí parado, consumido por los años de trabajo duro y por la angustia del momento, sintió como si alguien le clavara un cuchillo en el pecho. «Mi hijo se muere», dijo Esteban sin más preámbulos, sin orgullo, sin rencor, solo con la desesperación absoluta de un padre al borde del abismo. «Necesito dinero para llevar al médico de San Miguel. No tengo nada más que vender, nada más que dar. Pero mi hijo se muere, Laureano, y tú eres su tío. Compartas o no mi sangre después de lo que hiciste, él sí lleva tu sangre». Laureano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vio en los ojos de su hermano todo el dolor que le había causado, todos los años de humillación y trabajo brutal, todas las noches de hambre que su familia había pasado mientras él dormía en una cama cómoda. Y en ese momento, finalmente, después de 5 años, la pared de orgullo y justificaciones que había construido alrededor de su corazón se desmoronó. «Aloma», gritó hacia adentro de la casa, «prepara el caballo más rápido y trae todo el dinero que tengamos en la caja». Por primera vez en 5 años, los dos hermanos se miraron realmente a los ojos. No se dijeron nada, porque no había palabras suficientes para llenar el abismo que se había abierto entre ellos, pero en ese momento, en ese instante de humanidad compartida frente al terror de perder a un niño inocente, algo comenzó a sanar, apenas una fisura en la roca sólida del resentimiento. Laureano cabalgó toda la noche bajo la lluvia hasta San Miguel. Despertó al médico, pagó el triple de lo que pedía para convencerlo de ir inmediatamente, y regresó con él al amanecer. El médico, un hombre mayor de bigotes blancos, que había visto de todo en sus años de práctica, examinó a Cirilo, le dio medicinas que había traído en su maletín de cuero, y se quedó 2 días completos vigilando al niño hasta que la fiebre finalmente bajó. Cirilo sobrevivió. Y con su recuperación, algo más comenzó a recuperarse también, algo que todos creían perdido para siempre. Una semana después, cuando Cirilo ya podía sentarse en la cama y sonreír débilmente, Laureano volvió a visitar la casa humilde de su hermano. Esta vez no llevaba papeles legales ni amenazas, llevaba un costal de maíz, otro de frijol y algo más pesado todavía, el peso de su arrepentimiento. «Esteban», comenzó Laureano con voz ronca, parado en la puerta sin atreverse a entrar, «no hay palabras para lo que hice, no hay disculpa suficiente. Traicioné a papá, traicioné a mamá, y lo peor de todo, traicioné al único hermano que tengo. La ambición me cegó, el dinero me cambió, los consejos envenenados de mi suegro me convirtieron en alguien que no reconozco cuando me miro al espejo». Esteban estaba sentado a la mesa tosca de madera, con Cirilo dormido en la habitación contigua y Trinidad preparando café de olla en el fogón. No respondió inmediatamente. Se tomó su tiempo, mirando sus manos encallecidas, esas manos que habían trabajado sin descanso para compensar la injusticia que su hermano le había hecho. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Laureano?», dijo finalmente Esteban sin levantar la vista. «No es que me hayas quitado la tierra, o el dinero, o la casa. Es que me quitaste algo que nunca podré recuperar completamente, la confianza. Crecimos juntos, dormimos en el mismo petate, compartimos sueños y secretos. Y un día decidiste que todo eso valía menos que unas hectáreas de tierra y el respeto de un suegro que solo ve el mundo en términos de pesos y propiedades». «Lo sé». Laureano tenía lágrimas corriendo por su rostro, ese rostro que había endurecido con los años de ambición y traición. «Y no espero que me perdones. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que te hice,
no porque espere recuperar tu cariño o tu confianza, sino porque es lo único que puedo hacer para honrar la memoria de nuestros padres y la sangre que compartimos. Trinidad, que había escuchado todo desde el fogón, se acercó a la mesa y puso una taza de café humeante frente a Laureano. Era un gesto pequeño pero significativo. Laureano lo entendió, y sus lágrimas cayeron dentro del café oscuro. «Siéntate», dijo Esteban finalmente, señalando la silla frente a él. «Hablemos como hermanos, aunque esa palabra ahora pese diferente entre nosotros». Esa conversación duró hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de esos colores naranja y púrpura que tanto amaba don Macedonio. Hablaron de todo, de la infancia compartida, de los errores cometidos, del veneno que es la ambición sin límites, del precio que se paga por traicionar a la familia. No hubo un perdón absoluto esa tarde, porque hay heridas demasiado profundas para sanar con palabras, pero sí hubo un comienzo, una grieta en el muro del rencor, por donde podía empezar a colarse la luz. Laureano no podía devolverle las 20 hectáreas que le había arrebatado a su hermano. El orgullo y los negocios establecidos se lo impedían. Pero comenzó a compensar de otras formas. Le prestaba sus animales de trabajo cuando Esteban los necesitaba. Compartía sus contactos para conseguir mejores precios por las cosechas. Enviaba a Trinidad canastas de comida cuando sabía que habían sido meses difíciles. No eran gestos grandes ni heroicos, pero eran constantes, persistentes, como las gotas de agua que finalmente pueden horadar la piedra más dura. Los años siguieron su curso, como siempre lo hacen, indiferentes al drama humano que se desarrolla bajo el cielo infinito. Cirilo creció y se convirtió en un joven trabajador como su padre, y siempre agradeció al tío que había cabalgado bajo la lluvia para salvar su vida. Eufemia se hizo mujer y se casó con un carpintero honrado del pueblo vecino. Los hijos de Laureano y Paloma también crecieron, aunque nunca conocieron realmente la historia completa de la traición de su padre hasta muchos años después. Don Hermenegildo murió de un infarto una tarde de diciembre, contando sus monedas en la trastienda de su comercio, solo y amargado, rodeado de las riquezas que nunca pudo llevarse. Paloma, ya sin la influencia venenosa de su padre, comenzó a ver el mundo de manera diferente, y con el tiempo desarrolló un respeto genuino por Trinidad y Esteban que nunca había tenido antes. El padre Anselmo, que había rezado durante años por la reconciliación de los hermanos Mendoza, finalmente vio sus oraciones parcialmente respondidas. En la misa dominical, Esteban y Laureano comenzaron a sentarse en bancas cercanas, aunque nunca exactamente juntos. Era un progreso lento, doloroso, imperfecto, pero era progreso al fin. Pasaron 20 años desde aquella sentencia injusta del juzgado. Esteban, con su trabajo incansable y su integridad inquebrantable, había convertido sus 5 hectáreas en una pequeña hacienda próspera. No era rico, pero tenía suficiente, y lo que era más importante, podía mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Sus hijos lo respetaban, sus vecinos lo admiraban, y su esposa Trinidad lo amaba con la misma devoción del primer día. Laureano, por su parte, seguía siendo próspero en términos materiales. Tenía más tierra, más dinero, más propiedades. Pero las noches seguían siendo difíciles para él. El fantasma de la traición lo perseguía en sueños, y aunque su relación con Esteban había mejorado con los años, nunca volvió a ser lo que fue. Hay fracturas que sanan, pero dejan cicatrices visibles, y la cicatriz entre los hermanos Mendoza era profunda. Una tarde de otoño, cuando ambos hermanos ya tenían canas en las sienes y arrugas que contaban historias de décadas vividas, se encontraron casualmente bajo el viejo mezquite, donde su padre los había hecho prometer lealtad mutua tantos años atrás.
Ninguno había planeado el encuentro, pero el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. Se sentaron en silencio durante un largo rato, escuchando el viento entre las ramas del árbol ancestral, ese testigo silencioso de 3 generaciones de Mendozas. Finalmente, fue Esteban quien habló primero. ¿Crees que papá nos perdonó, allá donde esté? Laureano miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender tiñendo los campos de oro. No lo sé, hermano, pero espero que mamá esté rezando por nosotros, como siempre lo hacía. Yo también lo espero, respondió Esteban, y por primera vez en 20 años puso su mano sobre el hombro de su hermano menor, ese gesto que había hecho 1000 veces cuando eran niños, cuando Laureano tenía miedo de la tormenta o se había lastimado jugando. Laureano cubrió esa mano con la suya, y ambos se quedaron así, 2 viejos unidos por la sangre y separados por las decisiones, 2 árboles que crecieron del mismo tronco, pero se inclinaron en direcciones opuestas por los vientos de la ambición y el orgullo. No hubo reconciliación perfecta esa tarde, ni perdón absoluto, porque la vida real no ofrece finales tan limpios como los cuentos de hadas. Pero hubo algo más valioso: aceptación. Aceptación de que ambos habían sido imperfectos, de que uno había traicionado y el otro había sufrido, de que el tiempo no borra las heridas, pero sí puede enseñarnos a vivir con ellas. Cuando murió Laureano, 15 años después, fue Esteban quien organizó todo el velorio y quien se sentó toda la noche junto al féretro, rezando el rosario que había pertenecido a su madre. Cuando los vecinos le preguntaban por qué hacía eso, después de todo lo que su hermano le había hecho, Esteban simplemente respondía: porque era mi hermano, y la sangre no se olvida, aunque duela recordarla. En el entierro, cuando bajaron el ataúd de Laureano a la tierra del Panteón de San Isidro del Monte, justo al lado de la tumba de don Macedonio y doña Remedios, Esteban echó el primer puñado de tierra y murmuró en voz tan baja que solo Dios pudo escucharlo: descansa, hermano. Que encuentres allá arriba la paz que no pudiste encontrar aquí abajo, y que papá y mamá te reciban con los brazos abiertos, como siempre lo hicieron, porque el amor de los padres no conoce límites ni condiciones. Los hijos de ambos hermanos, de pie alrededor de la tumba, vieron las lágrimas correr por las mejillas arrugadas de Esteban y entendieron, cada uno a su manera, la complejidad terrible y hermosa de los lazos familiares. Entendieron que la traición duele precisamente porque viene de quien amamos, y que el perdón es posible no porque olvidemos, sino porque decidimos no dejar que el pasado destruya completamente lo que queda del presente. Y así termina esta historia, como terminan todas las historias verdaderas, sin villanos completamente malvados, ni héroes completamente puros, solo con seres humanos tratando de navegar las aguas turbulentas de la ambición, el orgullo, la lealtad y el arrepentimiento. El viejo mezquite sigue en pie en lo que fue la tierra de los Mendoza, sus raíces profundas en esa tierra que vio crecer, pelear y finalmente envejecer a 2 hermanos que compartieron sangre, pero eligieron caminos diferentes. Los campesinos de San Isidro del Monte todavía cuentan esta historia en las noches, cuando se juntan alrededor del fuego a compartir café y memorias. La cuentan como advertencia, como lección, como recordatorio de que la traición entre hermanos es la herida más profunda que puede sufrir una familia, pero también de que incluso las heridas más profundas pueden, con tiempo y voluntad, cicatrizar lo suficiente como para permitirnos seguir viviendo. Porque al final del camino, cuando la tierra nos reclama y nuestros huesos descansan junto a los de nuestros antepasados, lo único que queda es el recuerdo de quiénes fuimos y cómo tratamos a quienes compartieron nuestra sangre. Y esa,
Es una cuenta que cada hombre debe ajustar consigo mismo antes de que sea demasiado tarde para enmendar lo roto.